y de paso voy a compartir mi pantalla. El PDF igual lo tienen todos, ¿no? O sea, ya ustedes ya lo vieron. Así voy a share screen, segundito, ahí está. Como decía, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es dos cositas. Parece rara, sobre todo la que voy a remarcar, que es la primera. Primero hay que aprender a aprender. Eh, y eso eh, es difícil, aunque no lo crean. ¿Qué significa esto de aprender a aprender? Cuando empezamos a estudiar programación, cuando empezamos a estudiar sistemas y demás, hoy en día sobre todo hay un exceso de información. O sea, Internet está lleno de videos, lleno de cursos, bootcamps y, bueno, ustedes ya seguramente lo habrán visto. Es muy difícil entonces encontrar una especie de guía que nos diga, bueno, empezar realmente por acá, luego vamos a ir por allá. La información está muy dispersa y es mucha. Entonces, ese tema de aprender a aprender se complica porque si no tenemos una guía real de cómo tenemos que ir aprendiendo, qué temas y de qué manera, va a ser muy difícil que podamos, de alguna forma, ¿no? Llegar a un buen puerto. Eh, es algo que realmente termina afectando mucho, eh, digamos, el resultado final, cuando nos sentimos preparados para salir al mercado. Bueno, ahí es donde nos damos cuenta de que nuestra preparación o es insuficiente o ha sido errónea, a veces no ha sido de buena calidad, de que hay como muchos baches en el medio, que nos impide poder resolver problemas. Cuando hablamos de resolver problemas, básicamente es, nos encargan una tarea y realmente poder realizarla, ¿no? La tarea que sea, no importa el nivel de complejidad. Entonces, eso de aprender a aprender, por lo menos orientado dentro del sistema, decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo sentarme a estudiar un tema puntual? La inteligencia artificial, que ya venimos usando bastante, por ejemplo, con ChatGPT, lo que nos ha permitido de alguna u otra manera es obtener una guía, ¿sí? Eh, que facilita bastante esto de aprender a aprender. Es decir, yo me siento con ChatGPT, empiezo a hacer preguntas y de alguna u otra manera lo termino resolviendo. Y eso es muy importante, o sea, es como bastante fácil. Ahora, lo que no va a hacer ChatGPT es guiarnos en un proceso de aprendizaje, porque eso es algo más personal, es un patrimonio distinto. Es decir, hay gente que se ha dedicado a desarrollar todo un flujo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el que escribió, o sea, cuando alguien definió cómo tiene que ser una carrera universitaria. Acá lo que nosotros tenemos que entender es, hay ciertas reglas importantes y digo, no son muchas, pero nos van a ayudar realmente a aprender a aprender. La primera de ellas siempre es, digamos, hablar con propiedad, hablar con el lenguaje técnico, ¿sí? El ejemplo que yo siempre le digo, ¿no? Uno no quiere ir al doctor y que el doctor nos hable como uno más. Digamos, esperamos que él se refiera a nosotros con un lenguaje técnico propio de cualquier médico, ¿no? No queremos que nos diga, bueno, mire, nosotros detectamos que usted tiene un linfoma de Hodgkin alojado en la sección 3 del intestino delgado. Esa es una cosa. Ahora que el tipo te diga, no, mira, parece que tenés cáncer en la panza, y es algo muy distinto. Entonces, esas son las cuestiones que empiezan en esta cuestión de aprender a aprender. La segunda es, no cometan el error de que las cosas sean fáciles, porque no lo son. Es muy común querer aprender algo nuevo y salir corriendo a YouTube o salir corriendo a cualquier lugar a buscar una respuesta fácil en un video de media hora. Ustedes han visto que está lleno de cursos en internet, de vídeos más que nada, de aprender JavaScript en 5 horas. Yo cuando veo eso me quedo como, wow, o sea, qué nivel de mentira y pobres los que caigan en esa mentira. JavaScript es un lenguaje súper complejo, con posibilidades infinitas actualmente, y que alguien te diga que lo aprendes en 5 horas es por lo menos para reír. Entonces eso también, traten de esquivar todo eso. Y después, y lo más importante es, todo tiene documentación oficial, absolutamente todo.
Y no estoy hablando solamente, o sea, no hablo de libros, sino de la documentación que el que creó el producto se molestó en escribir, ¿sí? Y eso es fundamental. Hay veces donde es muy difícil encontrarla, porque ya no existe, sobre todo sobre lenguajes viejos, y bueno, sí, podemos ir y comprar un libro, que es lo mejor que podemos hacer. Y de hecho hay una sigla que se utiliza mucho, RTFM. Esto viene, se los digo de verdad, desde el 70, significa Read the Fucking Manual. Si uno quiere aprender a usar algo, un producto, o sea, no digo un lenguaje, pero también, pero si hablamos de una librería, vamos, ya van a ir entendiendo todos estos recursos, todos estos términos, ¿no? Que es una librería, que es un API, que es un SDK, que es un framework. Pero básicamente son las herramientas con las que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, les doy un ejemplo. Si yo quiero desarrollar, hay una parte mucho más adelante cuando demos el curso de desarrollo de aplicaciones para celulares con Expo, ¿sí? Eh, Ustedes van a decir, bueno, a ver, Expo, acá digo acá, bueno, acá, vamos a la documentación directamente. Imagínense, yo entro esta es la documentación de la tecnología que nosotros vamos a usar para desarrollar aplicación para celulares, ¿no? Voy a ir a la documentación propiamente dicha. Fíjense todo lo que estoy viendo acá solamente en términos de menú. ¿Ustedes creen realmente que por ir a ver un video en internet de 10 minutos, de 2 horas, de 10 horas, eso va a reemplazar a la documentación oficial y tomarse la molestia de entrar a uno por uno de los módulos, leer qué hace, ver los métodos disponibles, para qué funcionan, etcétera, etcétera, etcétera? Claramente no. Por eso estas siglas del RTFM, Read the Fucking Manual, tiene que ser un estandarte si ustedes quieren llegar realmente a ser buenos en lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, siguiendo eso y tomándolo como una especie de cultura y de estilo de vida en términos profesionales, seguro que vamos a andar muy bien. Yo les compartí un PDF, donde lo que vamos a estar viendo que básicamente cuando hablamos de programación y hablamos de hacer software y hablamos del software, ya esos términos, digamos, ya vimos lo que era un programa, ya vimos lo que era código fuente, tuvimos nuestro primer acercamiento a, entendemos lo que es un algoritmo, ¿sí? Lo entendimos, no lo hemos usado, no hemos hecho nada de todo eso, pero lo entendimos. Pero tenemos que entender cosas también tan básicas como el hecho de que cuando estamos desarrollando software, lo que estamos haciendo es resolver un problema. A veces este problema no es real, es ficticio, es inventado, pero es como todo lo que nos rodea actualmente, ¿no? O sea, si tomamos si tomamos las necesidades básicas de un ser humano, refugio, vestimenta, alimento, sacando las necesidades básicas, después el resto, y acá suena como muy hasta filosófico, pero en realidad todo el resto no lo necesitamos. Hoy en día estamos rodeados de productos que son inventados, ¿sí? Para tener una mejor calidad de vida, entre comillas, eso es bastante discutible, en realidad para comodidades. Muchos de los productos que tenemos son para ocio. Es decir, la tecnología, la evolución tecnológica fue inventando y resolviendo problemas. Y el software, yo diría que es el rey de eso. Si uno se pone a pensar, Eh, sí, las computadoras son una gran herramienta porque acelera muchísimo ciertas tareas. Antes teníamos el teléfono común, hoy teníamos un smartphone en la mano. Eh, ¿Fue necesario? Esa es la pregunta. ¿Era necesario? Y no lo sé. Hay mucha discusión, incluso hay un área de la antropología, que es la antropología digital, que se encarga un poco de todo este estudio. Vamos más allá. Pongámonos, nos paremos ya con el smartphone en la mano.
Si abrimos las aplicaciones, o sea, si miramos las aplicaciones que tenemos instaladas, nos tenemos que preguntar, ¿son necesarias? ¿Qué problema está resolviendo TikTok? O sea, ¿mejoró nuestra calidad de vida? ¿Nos ayudó en algo? ¿O qué problema resolvió Facebook? Podemos decir, bueno, Facebook resolvió el problema de la conectividad entre las personas que no se veían mucho, que no sabían de su vida, permitió un mayor acercamiento, permitió mantener distintos círculos sociales en un mismo lugar. Ok, entonces, desde un punto de vista antropológico digital, decimos Facebook funcionó, ayudó. Twitter, y bueno, Twitter es un producto de software que me permite estar actualizado en tiempo real, perfecto. No sé, YouTube, y bueno, ahora me permite entretenimiento, educación, etcétera. Entonces, eso es interesante, cuando, digamos, analizar en profundidad qué resuelve el software, qué está resolviendo la aplicación que estoy haciendo, qué resuelve este servicio, ¿sí? ¿Cuál es el problema que existía? Y si no existía, ¿cómo lo creamos? ¿Sí? Todo esto que les estoy explicando básicamente es porque nuestro trabajo es hacer software, o el de ustedes va a ser hacer software. Y eso quiere decir de que tenemos una implicancia y tenemos que hasta medir el impacto que nuestro trabajo va a terminar generando en la sociedad. A veces va a ser muy poco, casi nulo, y otras veces puede ser sumamente importante, ¿no? Como los primeros desarrolladores de Twitter, Facebook, YouTube, Google, etcétera. Por eso eh, esas implicancias las tenemos que ir meditando desde ahora, ¿sí? Que somos parte y contribuimos a veces a soluciones de necesidades totalmente inventadas, ¿no? Digo, no había necesidad de Candy Crush, por ejemplo. Pero bueno, volviendo un poco a la charla original, entonces nuestro trabajo es desarrollar soluciones a problemas, inventados o reales, pero entonces ahí donde tenemos que empezar a entender, bueno, ¿cómo hacemos esto? Hay, pero realmente libros increíblemente densos, pesados, gigantes sobre que hablan solamente de lo que es análisis de problemas. Nosotros lo vamos a resumir a todo eso a un párrafo o dos, eh, porque mientras entendamos que existe un problema y que existen pasos, con eso vamos a estar bien. No queremos salir de acá expertos en análisis, ni mucho menos. Pero el tema este de analizar el problema, ¿no? Es decir, ¿hay que hacer un estudio de fondo? Ni. Hay gente que lo necesita hacer, hay problemas que no, y la falta para poder abordarlo. Piensen en los problemas a veces como algo, cada vez que sale una solución, se lo voy a plantear de esta forma, cada vez que sale una solución, se dice dentro del mundo del análisis que acaban de nacer un montón de problemas, ahora hay que descubrirlos. Se miran, vamos a algo mucho más concreto. Nació Twitter, listo, todo el mundo podía tuitear 140 caracteres, se masificó, vos seguías gente, gente se te seguía a vos, etcétera. ¿Cuál fue el primer problema? Que tu Twitter, si vos seguías a 1000 personas y entrabas a Twitter, veías tweets de 1000 personas. Era imposible estar informado o al día, porque en realidad seguías un montón de gente que no sé, seguías colegas de la facultad, seguías periodistas, seguías distintos, lo que se llaman círculos de interés. Entonces, Twitter lo que hizo, dijo, bueno, la gente se está volviendo loca con tanto tweet a mirar. Entonces lo que hizo es, bueno, a las cosas que vos reaccionabas, a lo que le dabas favorito, a lo que retuiteabas, además, entendía y empezó a entender qué es lo que realmente a vos te interesaba. Y un día entraste a Twitter y ya no viste los tweets de 1000 personas, viste los tweets de 10. Y te diste cuenta que al otro día pasaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es decir, Twitter generó un microclima solo para vos. Diseñó lo que vos vas a ver en base a lo que entendió que a vos te interesa. Es decir, salió Twitter como
soluciona un problema de estar informado y automáticamente empezaron a nacer otros problemas. Bueno, ahora hay que crear un microclima para el usuario. Es un ejemplo que quizás ustedes nunca se percataron de eso, pero fíjense a cuántos siguen y fíjense de cuánta gente ven los tweets. ¿Sí? Entonces, había un problema, se generó una solución y cuando se llegó a esa solución aparecieron miles de problemas. Así puedo estar hablándole días sobre todas las cosas que tuvieron que hacer para ir ajustando experiencia de usuario y demás. Pasó lo mismo sin ir tan lejos, hasta hace poco la gente para pedir delivery tenía que tener un imán pegado a la heladera y llamar por teléfono. Alguien un día dijo, esto es inviable, inservible, ¿cómo puedo hacer para que la gente pueda pedir y comer lo que quiera? Y unos locos en Europa crearon la empresa madre que terminó comprando lo que ustedes conocen hoy como Pedido Ya. ¿Sí? A ver, ¿era necesario que la gente resuelva todo haciendo un par de clics y que le llega a la puerta de la casa? No. ¿Generó comodidad? Sí. ¿Trajo problemas? Uf, infinitos. Se fueron resolviendo y sobre la marcha. ¿Qué problemas trajo? Y bueno, y ahora, ¿quién es el responsable si lo que pedí está mal? ¿Es el local o es la empresa, digamos, el tercerizado? Es pedido ya. Bueno, ahí hubo que resolver problemas legales, problemas operacionales. José, vos quizás estés más familiarizado con Rappi. Entonces, a cada solución que nace infinita cantidad de problemas. Eso es un análisis antropológico, social y digital muy interesante, hay libros sobre eso. Si algún día quieren profundizar en entender realmente, tener una visión totalmente diferente de lo que los rodea, se los recomiendo. Entonces, vamos a empezar con este tema de definición del problema. Tenemos que entender y comprender la naturaleza del problema. Tenemos que dominar los conceptos en los que estamos trabajando y conocer qué operaciones hay que realizar para solucionar el problema y obtener la información de salida. Entonces, lo primero que se hace es, tengo que definir el problema. O sea, si yo no puedo identificar, reconocer y explicar de alguna forma cuál es el verdadero problema, y es muy difícil que pueda encontrar una solución. O sea, no puedo encontrar una solución a algo que no entiendo. Es como encontrarle, o sea, es literalmente, lo que no entiendo no existe. Esa fue una gran frase de un filósofo, ¿sí? Bastante particular, porque lo que el tipo estaba diciendo ahí es, si yo no entiendo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo tomar como hecho? Bueno, era un tipo que charlaba mucho sobre teología y demás. Entonces, eso es lo primero, identificar el problema. Llevémoslo a la vida cotidiana. A ver, ¿alguno ve rápido un problema que piense que se puede resolver con una app? Vieron que esto pasa hace un par de años, ¿no? Porque la gente siempre tiene una gran idea, siempre tiene la idea de una aplicación que resuelve algo. ¿A ustedes no les pasa? ¿Ninguno tiene ninguna idea? Si eso de cómo, compártanla. Nada, nunca se les ocurrió algo así que dirán, esto estaría bueno de hacer. Sí, eh, yo estoy de profesor y, y que incentivando pues el sistema de aprendizaje, se me ocurrió la idea pues de darles puntos en cada clase pues en función de algún ejercicio o algo. Entonces sí, Ujú. preciso, se me pasó por la cabeza hacer una aplicación para hacer ese conteo, llevar ese conteo de puntos. Obviamente eso es simplemente por ahora una idea. Ok, por ahora, hasta que la podamos programar. Bien. Compañero, yo te digo Turulo porque eh, les comento algo así. Yo tengo dilexia bastante particular. Yo no puedo recordar ni nombres ni números. Me costó muchos años de entrenamiento acordarme de algunas cosas y desarrollar lo que es el concepto de asociación. Yo solo recuerdo cosas por asociación. Entonces, nada, como para que lo tengan en cuenta. Turulo, que no me voy a acordar tu nombre por un tiempo. Matías, no hay problema, está en mi usuario. Matías. Dale, Matías. ¿Vos? Estoy viendo desde la pantalla del celu, así que se me complica un poco. Ah, ok, ok, ok. ¿Alguna app, alguna idea que hayas tenido? Una app. Ujú. Eh,
Todo puede ser un buscador de portales de venta, o sea, que te nuclee, por ejemplo, hay uno parecido en computación, pero no me acuerdo cómo se llama la página en particular, que te nuclea todas las tiendas del país, pero estaría bueno que te nuclee, por ejemplo, Mercado Libre, o que le pongas otro rubro, te ponga todas las app móviles o páginas web de Pedido Ya o Rappi. Bien, ok. Eso se llama directorio. Las cosas que Claro. nuclean cosas se llaman directorios. Bien. Las ideas nacen siempre. O sea, vamos por parte. Uno en la vida cotidiana tiene esa capacidad de reconocer. Y dice, che, esto sería bueno resolverlo. Acá yo veo un problema. Yo voy a contar algo. Por ahí vos, José, no estás muy al tanto de lo que pasa en Argentina, pero nosotros tenemos un gran problema de inflación. De hecho, el año pasado, en el 2022, cerramos arriba de 100% de inflación. Lo que hace que el dinero, literalmente, el cash, el efectivo, sea un problema. Porque vos salís a comer con tu pareja, con amigos, los que sea, y el monto a pagar, por lo general, en peso, por decirte algo, vos te dice, bueno, salieron 4 personas y hay que pagar, sin exagerarte, 16.000, 20.000 pesos. No sé, saliste, cenaste, tomaste vinos, bueno, lo que sea. Cuenta total 20.000 pesos. Actualmente el billete de mayor denominación de Argentina es de 1.000, por lo cual significa que vos tenés que tener 20 de esos billetes. ¿Sí? Tenemos otro problema, los cajeros automáticos no quieren darte dinero. De hecho, ya es una gran pérdida de dinero el cajero automático para un banco en Argentina. Entonces, cuando vos vas, qué bueno, que podés sacar por acá, que podés sacar por allá. A eso se le sumó otro ingrediente, y es que aparecieron muchas empresas fintech que te dan la posibilidad de tener una cuenta, de tener una tarjeta y demás, pero muy pocas de ellas funcionan en un ATM, o sea, en un cajero automático. ¿Qué pasó? Eso generó un cambio cultural. Vos salís a comer, pones tu tarjetita y con eso pagás. Pero la Argentina no tiene la cultura de la propina en la cuenta, como por ejemplo en Estados Unidos, donde de hecho ya en Estados Unidos es obligatoria y es parte de la cuenta. Entonces vos acá la propina por lo general la tenés que dejar en efectivo. ¿Qué pasa con eso? Eh, por ejemplo, en las zonas donde más movimiento y consumo hay, porque hay mayor poder adquisitivo, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo se llama Belgrano, acá la gente sale mucho, acá está el barrio chino, digamos, se gasta mucho, nadie tiene efectivo. Y por lo general, por costumbre, se deja el 10% de propina, por lo tanto, si vos gastaste 20.000 pesos, tenés que dejar 2.000. ¿Qué es lo que termina pasando? Nadie tiene 2.000 pesos en efectivo. Ni entre los cuatro no llegamos, pero nada. Por lo general nadie tiene, o sea, la gente que trabaja más orientado a Haití, o sea, hay una sección, una parte de la sociedad, sobre todo en Argentina, que tiene muchos programadores y demás, que se manejan 100% en forma digital, no usan efectivo, pero cuando salís a comer o salís a tomar un café, lo que sea, la propina la tenés que dejar en efectivo. Yo me harté de esa situación, porque la verdad que me da mucha pena, ¿no? Salir, gastar y no poder dejar porque no tengo efectivo y que no me permitan dejar la propina en la cuenta y demás. Entonces lo que terminé haciendo es muchas veces le pregunto al camarero, bueno, ¿tenés Mercado Pago? Pasame tu alias o tu mail y te transfiero la propina. Y yo dije, es urgente digamos, resolver este problema. Y ahí dije, bueno, voy a hacer una aplicación que la camarera se puede instalar, ¿sí? Y simplemente con abrir la aplicación genere el QR que yo escaneo con mi Mercado Pago, con cualquiera de las aplicaciones bancarias, que casi todas hoy ya leen QRs, y le dejo la propina, ¿sí? Y dije, pero puedo ir un paso más allá. Puedo hacer que la aplicación permita armar un grupo de trabajo. Entonces, si en el local hay 4 o 5 camareros, se arman un grupo, toda la propina termina en un fondo en común y después la misma aplicación la divide en forma equitativa. Porque así funciona, de hecho, cuando vos le dejas la propina en efectivo. Y yendo más allá,
cuando nomás un grupo de trabajo, o sea, cuando se trabaja en un restaurante, esto lo sé porque yo trabajé, fui camarero, fui gerente de boliches y demás. La gente que vos no ves también se lleva la propina, parte de la propina, o sea, los cocineros, los bacheros, pues están trabajando igual, solo que no de cara al público. Me senté literalmente y empecé a seguir los pasos que yo sé que se tienen que seguir para identificar un problema, lo tenía claro. No puedo dejar propina en efectivo y no me están dando alternativas como comercio, o sea, el local no te permite una alternativa, ¿sí? Especificación de los datos de entrada. Hay que determinar qué datos de entrada necesitamos para resolver el problema. ¿Cuáles serían los datos de entrada en el ejemplo que yo les estoy dando? Y yo lo que necesito es la cuenta bancaria de esa persona, de la camarera o del mesero. Especificación de los datos de salida. También hay que determinar los datos de salida que van a ofrecer la solución al problema. Ok, los datos de salida van a ser muy simples. Va a ser el dinero de mi cuenta a la de él. Este mismo proceso lo podemos llevar, o sea, estos 3 steps, a cualquier aspecto de la vida cotidiana. Y de hecho vamos a un ejemplo mucho más simple. Si yo tengo un terreno de 10 por 20 y necesito saber la superficie de eso. Entonces, ¿cuál es mi problema? Necesito saber la superficie. ¿Cuáles son los datos de entrada? El largo y el ancho del terreno. ¿Cuál es el dato de salida? La superficie. Esta proyección, esta diferencia entre mi problema es sacar la superficie o mi problema es cómo puedo resolver el entregar la propina a meseros y camareras en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar, vamos a achicar lo que se llama campo de acción para resolver un problema. Sigue los mismos pasos, no cambió en nada, ¿sí? Hay algo muy interesante que va pasando que a mí me pasó y a todos los que estudiamos ingeniería nos pasó lo mismo, y es que a medida que vos vas cursando todos esos años, tu forma de ver el mundo cambia, ¿no? Me acuerdo que yo tenía un profesor de física que me decía, cuando yo empecé el primer año de universidad, dejé de disfrutar el vuelo de los pájaros. Me decía, yo antes de venir a la facultad me sentaba o iba caminando por un parque, miraba a los pájaros y lo veía como romántico. O sea, lo veía con un romanticismo verlos volar. Después de haber hecho el primer año de la carrera, yo miro un pájaro y lo que estoy calculando es velocidad, trayectoria y el por qué está volando, en la forma cóncava de su ala, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, transformó lo romántico en mecánico. Y eso es inevitable. A medida que vamos a ir aprendiendo cosas, vamos a ir dejando el lado romántico de las cosas para transformarlos en algo más mecánico. Eso como una notita más de color. ¿Se entiende esta parte hasta acá? ¿Me van siguiendo un poco en todo esto? Sí. Hasta ahora sí. Bien. Entonces, aparece algo interesante que ya estuvimos viendo, que es el diseño. O sea, en realidad, son los algoritmos. Ya habíamos visto que los algoritmos son una serie de pasos, digamos, un proceso, una serie de pasos, son finitos, son concretos y resuelven algo, y ante una entrada ofrecen una salida, ¿sí? Ahora bien, la idea es que tiene que soportar la entrada de datos, un procesamiento y una salida. Habíamos visto un ejemplo simple que era, bueno, el que charlamos un rato. El algoritmo para poder calcular la superficie de un terreno, bueno, dame el largo, el ancho, yo proceso, hago la multiplicación y te devuelvo un resultado, ¿sí? Hasta ahí, perfecto. Venimos más o menos bien. Este tema de los algoritmos es quizás la base fundamental de la programación y su nivel de complejidad puede llegar a ser astronómico, ¿sí? Existen algoritmos para resolver cualquier tipo de problema y de hecho se sigue trabajando en desarrollar nuevos algoritmos para poder resolver problemas que hoy empezaron a existir. Muchos de los algoritmos que se utilizan actualmente en el mundo de la programación, algunos de ellos tienen hasta miles de años, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los procesos para resolver un problema. Y y acá sí lo vamos a llevar 100% aplicado a las matemáticas. Y por ende, si lo llevamos a la matemática, lo llevamos a la programación, ¿sí? Entonces,
hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que ir estudiando a partir de ahora y tenemos que ir cambiando. Por eso les decía que la introducción a la programación se codea poco, se disfruta poco en ese aspecto y se trata más de pensar y aprender a resolver. Diseño de algoritmo. A partir de los requerimientos, resultados del análisis, empieza la etapa del diseño donde tenemos que construir un algoritmo que resuelva el problema. Nosotros no vamos a andar diseñando mucho algoritmo, la verdad no creo que hagamos ninguno, eso es algo que hacen los ingenieros, sino más bien lo vamos a usar, pero sí tenemos que entender que hay un proceso y que alguien lo hace. Es un trabajo que alguien se toma en serio y lo tiene que hacer. La definición de un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo es un conjunto de acciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar en orden para resolver un problema. Y son importantes, recuerden las terminologías, recuerden lo importante que es hablar con lenguaje técnico, ¿sí? Entonces, es un conjunto de acciones, ¿sí? Operaciones a realizar en orden que resuelven un problema. Son todas parece una pavada, pero eso van a ver cómo de acá, a medida que pasan las semanas, va a tomar tanto sentido y se va a transformar como, ¿no?, la piedra angular. Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación como del ordenador que los ejecuta. ¿Qué significa esto? El algoritmo no es algo informático. El algoritmo es algo matemático. El algoritmo, por ser matemático, significa que o lo podés resolver con lápiz o papel, o lo podés trasladar a una serie de instrucciones que fueran interpretadas por un microprocesador. Es decir, un programa, ¿sí? No importa el lenguaje de programación que quieras utilizar. Lo que sí puede variar es el esfuerzo, porque hay lenguajes de programación que están orientados para ciertas tareas puntuales. Por ejemplo, si yo quiero resolver un algoritmo de inteligencia artificial, hay lenguajes que están orientados a la inteligencia artificial y aunque no lo crean, son lenguajes que tienen hasta más de 40 años, ¿sí? La inteligencia artificial no es algo que nació con ChatGPT, ni mucho menos. Es algo que tiene muchísimos años y de hecho los primeros libros de inteligencia artificial fueron escritos cuando ni siquiera existían las computadoras. ¿Por qué? Porque son algoritmos, ¿sí? No se olviden que los algoritmos básicamente son matemáticas. Características de los algoritmos, y esto es fundamental. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de la realización de cada paso. Cuando vos definís un algoritmo, vos tenés que decir cuáles son los pasos. Un algoritmo debe ser definido, o sea, ¿qué significa debe ser definido? Si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Y, aunque no lo crean, esto ya es como entre paréntesis, hay algoritmos para predicción de caos, ¿sí? Son súper mega complejos. Ya después les voy a mostrar más adelante un ejemplo. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos. Eso también es sumamente importante. No existe el algoritmo infinito. Es el algoritmo que nunca termina. Si se da esa situación, está mal definido el algoritmo. Acá lo que estamos tratando de entender son las características, son cómo es la composición, entender qué es un algoritmo. Porque desde algo tan chiquitito como, bueno, ok, hice una serie de pasos para resolver un problema, es finito, a la misma entrada tengo que tener la misma salida, todo eso lo entiendo. Bueno, todo eso está resumido de un libro de 1000 páginas que es Introducción a la Algoritmia. Herramientas, veamos esto, herramientas de representación de algoritmos. Porque acá donde viene la parte interesante. Cuando hablamos de algoritmos, tenemos que entender que lo tengo que poder representar, lo tengo que poder explicar, se tiene que poder bajar a blanco y negro. Un diagrama de flujo es una de las técnicas de representación gráfica de algoritmos más antiguas. Ventaja, permite altos niveles de estructuración y modularización y es fácil de usar. Desventaja, son difíciles de actualizar y se complica cuando el algoritmo es grande. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. El pseudocódigo nos permite una aproximación del algoritmo al lenguaje natural y por lo tanto una redacción rápida del mismo. Entonces ya tenemos dos cosas. Existe una forma gráfica que son los diagramas de flujo y existe algo llamado el pseudocódigo. Para que se entienda un poquito más este tema o sea, acá estamos como haciendo una intro a estos conceptos, después vamos a ir profundizando un poquito más, porque son fundamentales. Pero, a ver, el pseudocódigo, y acá donde quiero hacer como un pequeño paréntesis, es
básicamente expresar con un lenguaje pseudonatural, digo pseudonatural porque es medio robotizado, qué es lo que debería ser un algoritmo, ¿sí? Entonces tenemos esos dos caminos. Si yo tengo que diseñar un algoritmo, tengo esas dos herramientas, ¿sí? Más allá de que hay una tercera que ni la nombro acá, que obviamente es escribir la función matemática. Algoritmos cualitativos y algoritmos cuantitativos. O sea, ya empieza a haber categorización. Un algoritmo es cualitativo cuando en sus pasos o instrucciones no están involucrados cálculos numéricos. Fíjense qué detalle interesante. Los algoritmos cuantitativos involucran cálculos numéricos, por ejemplo, solución o una ecuación de segundo grado, solución a un factorial, etcétera, ¿sí? Es decir, que ya sé que si es cualitativo, ahí no hay matemática, si es cuantitativo, ahí hay matemática. Bien. Representación de algoritmos. Para representar un algoritmo se debe utilizar algún método que permita independizar dicho algoritmo del lenguaje de programación elegido. Muy importante todo eso. Ello permite que un algoritmo pueda ser codificado indistintamente en cualquier lenguaje. Si yo diseño un algoritmo que solo funciona en un lenguaje de programación, no es un algoritmo, o sea, está totalmente mal, ¿sí? Bien, para la representación de un algoritmo, antes se debe ser convertido al lenguaje de programación. Se utilizan algunos métodos de representación gráfica o numérica. Los métodos más conocidos son, hablamos hace un rato de que una de las formas de expresar un algoritmo es el diagrama de flujo, pero no es la única forma en términos de diagrama, en términos gráficos. Tenemos los diagramas de flujo, bueno, el diagrama de flujo, el de Nash-Eisenman o el de Chapin, que se le dice que es mucho más simple, pseudocódigo, el lenguaje español o fórmulas. El lenguaje español, o sea, explicarlo también es una forma de representación gráfica. Vamos a ver un poquito el primero de los sistemas, que es el diagrama de Nash-Eisenman, que básicamente le decimos Chapin, porque se llama así, se es conocido así también. Fíjense cómo vamos a resolver un problema simple. Es básicamente si un número, ¿sí?, es mayor a otro. Esta forma gráfica que están viendo acá dice, lo primero que hay que hacer es pedir el número n1. Lo segundo que hay que hacer es pedir el número n2. Fíjense cómo ambas acciones de pedir algo están como en un renglón. De repente aparece este triángulo invertido, donde dice N1 mayor a N2 y lo termina con un signo de pregunta. ¿Qué está haciendo? Ahí está haciendo una comparación. Si la respuesta es sí, fíjense acá, o sea, acá lo importante es cómo está diagramado, o sea, literalmente las figuras que se usan. Si la respuesta es sí, aparece la palabra decir. Traduzcan eso ustedes a mostrar en pantalla, por ejemplo. N1 es mayor. Ahora, volvemos a este cuadrado del árbol de decisión. La respuesta es no. Decir N2 es mayor. Fíjese cómo gráficamente, ¿sí? De hecho, creo que puedo mandarlo así. No, no me deja. Qué pena. Gráficamente acabo de expresar un algoritmo para saber si un número es mayor a otro. Es decir, no para saberlo, sino para mostrar al usuario, supongámosle, qué número es mayor. Y esto que están viendo acá, o sea, esto es una comparación. En informática, en programación, ¿sí?, cuando hablamos ya lo más bajo nivel posible, todo lo que hacemos es una comparación. Es decir, no hacemos otra cosa más que comparar constantemente, ¿sí? Y esa comparación solo puede tener una respuesta posible, que es una respuesta booleana, que significa que sea booleana, que solamente puede ser verdadera o falsa. No hay otra opción. En la informática, todas las comparaciones son booleanas. No existe otro tipo de comparación, ¿sí?
todo lo que se lleva a la mínima expresión en términos comparativos siempre es una expresión booleana, verdadero o falso, ¿sí? O sea, o es un 1 o es un 0. No hay opciones. Entonces, esta comparación, este signo de pregunta, que lo transforma en una comparación, ¿devolvió sí o no? True o false. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Esto que ven acá es la forma en la que nosotros podríamos representar un sistema completo, o sea, una aplicación completa, ¿sí? Sería engorroso, de hecho me ha tocado hacerlo en su momento, cuando tenía, creo que el primero que hice tenía 15 años, mientras estudiaba programación, y hacer un software bajo Chapin es tedioso. Y si te equivocas, ni te cuento, en ese momento lápiz y papel y una goma, borrar toda bueno, imagínense. A ver, esta parte de las prácticas que están en los PDF, ustedes ignórenlas por ahora, porque en realidad son prácticas muy avanzadas que están con otro fin, ¿sí? Ustedes no le hagan caso a estas prácticas, de hecho están en un lenguaje que no vamos a estar viendo. Lo que sí vamos a hacer ahora es un hincapié, yo todavía les debo el PDF de la clase de ayer, que ya se los voy a mandar, porque también estoy preparando otro un poquito más largo, pero todo esto que estamos viendo acá, todos estos conceptos que acabamos de repasar, básicamente terminan en este gráfico, y este gráfico es el primero que plantea algo muy interesante. Plantea la comparación, pero además de la comparación, plantea algo mucho mejor, que es la variable, ¿sí? ¿Qué es la variable? Como en matemática, despejar X, ¿sí? Si yo tengo, no sé, X igual a 3 más 2, bueno, ya sabemos, resuelvo 3 más 2, entonces X igual a 7. Pero mientras tanto X almacenó algo. Entonces, lo que vamos a ver mañana, nos vamos a meter en el mundo de las variables, pero las vamos a entender en profundidad, es decir, vamos a entender realmente qué es lo que está pasando en el CPU, en la memoria, en todos lados, cuando yo defino una variable, qué es una variable, qué tipo de variables existen, en fin, tenemos todo un mundo de temas que tenemos que entender relacionados a las variables, y aunque no lo crean, eso es lo que les va a permitir a ustedes tener un gran diferencial con cualquiera de los programadores actuales, digamos, recién egresados, porque ustedes van a dominar el mundo de los tipos de datos, ¿sí? Es decir, los tipos de variables que se pueden tener. Eso lo vamos a analizar incluso desde un punto de vista binario. ¿Cómo andan con el binario? ¿Trabajaron con números binarios alguna vez? Hace mucho en la facultad, pero no me acuerdo nada. Bueno, mientras Ahí más sepamos o que menos, son... ¿Cómo? ahí más o menos los he aprendido últimamente, ahí simplemente como para conocer algo básico. Vamos a empezar mientras sepan que son ceros seguros, después la calculadora hará el resto, ¿sí? Pero es importante eso. Es decir, vamos a tener mucha manipulación binaria nosotros, o sea, como les dije, van a terminar el curso de programación, de introducción a la programación, con un nivel que les aseguro no se esperaban. Bueno, hasta acá ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana ya entonces empezamos con el nuevo horario. A partir de las 10 de Argentina, 8 de Colombia, ¿verdad? Sí, sería así. Entonces lo vas a escribir, lo vas a anunciar. Ahora lo paso por el canal, no te preocupes. Oh, ok, listo, bien. Listo. Gente, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.